Buenos días, muchachos. Ya vamos a dar inicio a prácticamente nuestra última clase. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre la importancia de la biología en la sociedad. ¿Correcto? Eso vamos a hablar hoy día. Entonces, vamos viendo algunos términos, ¿sí? Algunas definiciones. Bueno, de biología ya sabemos, ¿no? Sabemos pues que es una ciencia experimental, ¿sí? Ya, entonces, es una ciencia experimental, es una ciencia aplicada y es muy amplia, como hemos venido viendo. Y lo que hemos venido viendo solamente es una pequeña parte de la biología, ¿sí? Además que este estudia los seres vivos en sus distintos aspectos, ¿sí? Como puede ser la organización molecular, estructural y fisiológica de los organismos, la diversidad de los seres vivos o la biodiversidad de las relaciones de estos, ¿no? Con el medio ambiente. También va a estudiar lo que son las formas de reproducción, la transmisión hereditaria, el origen y evolución de la vida en el planeta Tierra, etcétera, ¿no? Prácticamente todo eso ya lo hemos visto. Aunque hoy en día cada uno de los aspectos que de la biología, ¿no? Constituye un área muy especializada, ¿sí? Por ejemplo, la biología presenta varias ramas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la biología marina, tenemos lo que es la zoología, tenemos lo que es la botánica, ahí deriva lo que es la microbiología, la bioquímica, ¿no? Varias áreas, ¿no? Varias áreas, ¿ya? Y la ecología, ¿no? Que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy día. Entonces vamos viendo qué es sociedad, ¿sí? La sociedad vendría a ser lo que es un conjunto organizado de individuos que siguen un mismo modo de vida. ¿Sí? Las metas de la sociedad actual, ¿no? Se orientan hacia lo que es la producción y el crecimiento. Entonces, tengamos en cuenta esas dos palabritas, ¿sí? Producción y crecimiento, ¿sí? Porque en base a eso es que se va a ver afectado lo que es la ecología, que es lo que vamos a hablar. Bueno, ¿qué significa ecología? ¿Sí? Ecología proviene de dos palabras griegas, ¿sí? De la palabra oikos, ¿sí? Y de la palabra logos. Oikos significa casa, ¿sí? Y logos, como saben, significa ciencia, ¿ya? Entonces, podemos definir la ecología como la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos vivos y el ambiente en el que viven, ¿correcto? Entonces, esto nos permite comprender las interrelaciones entre los ecosistemas y los seres vivos, ¿sí? La importancia de la ecología data desde el origen de la humanidad, porque para sobrevivir, ¿no? En la sociedad primitiva, todos los individuos necesitaron conocer su ambiente, ¿no? Es decir, las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Conocer las plantas y los animales que las rodeaban, ¿sí? Pero, debido al avance tecnológico, el hombre parece depender menos del medio ambiente, ¿no? Para subsistir, y esto ha hecho que la humanidad se olvide de la continua dependencia hacia la naturaleza, ¿ya? ¿Y por qué es importante el medio ambiente? ¿No? Porque nosotros podemos obtener de ahí lo que son los recursos, ¿sí? Los recursos, principalmente los recursos naturales, ¿no? Pero ¿qué es un recurso? ¿No? Un recurso puede ser cualquier cosa que obtenemos del ambiente vivo y del no vivo para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y estos recursos se clasifican como tangibles, ¿sí? O intangibles, también denominados pues recursos materiales y no materiales, ¿sí? Entonces, ¿qué es un recurso tangible? Es aquella cuya cantidad puede medirse y cuyo abastecimiento es limitado. Por ejemplo, tenemos el petróleo, tenemos el hierro, ¿sí? Y un recurso intangible es aquel cuya cantidad no puede medirse, ¿no? Por ejemplo, tenemos la soledad, la belleza, el conocimiento, seguridad, ¿no? Eso, ¿ya? Ahora, de los recursos tangibles, ¿ya? ¿Sí? De estos recursos tangibles, tenemos aquellos recursos que son los no renovables y los que tenemos los potencialmente renovables.
Entonces, de estos recursos no renovables o agotables también, ¿sí? Estos existen en una cantidad fija en la naturaleza, ¿sí? Se encuentran en varios lugares de la corteza terrestre y tienen la posibilidad de renovación, pero solo por procesos geológicos, físicos y químicos que tienen lugar a través de cientos a millones de años. Como por ejemplo tenemos el cobre, el aluminio, ¿no? El petróleo, ¿ya? Algunos de estos recursos no renovables pueden ser reciclados o reutilizados para ampliar la reserva, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, del cobre, ¿no? Del aluminio, el vidrio. El reciclamiento comprende la recolección y reprocesamiento de un recurso, por ejemplo, lo que son las latas de aluminio gaseosas vacías, ¿sí? Y estas pueden ser recolectadas, fundidas y convertidas en nuevos envases, ¿no? Para bebidas u otros productos hechos del mismo metal, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de las botellas de vidrio, estas pueden ser recolectadas, lavadas y llenadas de nuevo muchas veces, ¿sí? Pero si nosotros contaminamos estos materiales y los esparcimos demasiado, entonces el reciclamiento y la reutilización puede llegar a ser demasiado costoso, ¿sí? Otros recursos no renovables, ¿no? Como la combustión es fósil, como los combustibles fósiles, tenemos ahí el petróleo, ¿no? El gas natural, pueden ser reciclados o reutilizados y cuando se queman, su energía útil se convierte en calor, que se aprovecha y se disipa, ¿no? Y la producción de gases que escapan y contaminan a la atmósfera, ¿sí? Esto corresponde a lo que son los recursos no renovables. Ahora, los recursos potencialmente renovables. Aquí podemos mencionar, ¿sí? Dentro de este grupo, a lo que son los recursos perennes o perpetuos, ¿no? Como por ejemplo puede ser la energía solar, el cual es inagotable, ¿ya? Pero si nos enfocamos específicamente en lo que son los recursos potencialmente renovables, es aquel que puede durar en forma indefinida sin reducir la reserva disponible, porque es reemplazado más rápidamente por procesos naturales que lo que ocurre con los recursos no renovables, ¿sí? Tenemos ejemplos aquí, los árboles, ¿no? Tenemos el pasto, los animales silvestres, ¿no? El agua, ¿no? El agua superficial de los lagos, ríos, el agua subterránea, el aire puro, el suelo fértil, ¿ya? El recurso más valioso del planeta es su diversidad, ¿sí? Su diversidad biológica, ¿no? Que son potencialmente renovables. Clasificar algo como un recurso potencialmente renovable no significa que pueda ser agotado y que siempre será renovable. La tasa más alta a la que un recurso potencialmente renovable puede ser utilizado sin reducir su reserva disponible en el mundo por una región particular se llama rendimiento sostenido. Si se excede este reemplazo natural, el abasto disponible de un recurso potencialmente disponible empieza a disminuir, proceso conocido como degradación ambiental. Varios tipos de esta pueden convertir los recursos potencialmente renovables en no renovables o inutilizables, ¿ya? Entonces, de aquí viene la importancia de lo que es el cuidado del ambiente, ¿sí? El cuidado del ambiente. Y vamos a ver un poquito el efecto que tiene pues las actividades humanas sobre los tres componentes del, del ambiente, ¿sí? Estamos hablando de lo que es a nivel del agua, del suelo y del aire, ¿sí? Entonces, a nivel del agua. Primero tenemos que comprender lo que es el ciclo del agua, ¿ya? Y la tierra, ¿sí? Tenemos el mar, ¿no? El agua, ¿no? El mar principalmente. Y sabemos que por acción del sol, ¿no? La energía calorífica que emite el sol, va a provocar que el agua se evapore, ¿sí? El agua, entonces hay un proceso de evaporación. También hay un proceso denominado evapotranspiración, que eso lo realizan las plantas, ¿sí? Y se debe pues a que cuando estas plantitas, ¿sí? Acá tenemos una plantita, por ejemplo, absorbe agua, ¿no? A través de sus raíces, ¿no? Y una parte de esta agua va a ser evaporada a través de lo que son las hojas. Entonces, ese proceso se denomina lo que es la evapotranspiración. Entonces, la evaporación, que
vapor a nivel del agua y la evapotranspiración que ocurre a nivel de las plantas, va a provocar que el agua pase de un estado de un estado líquido a un estado gaseoso. Y por acción de los vientos van a desplazar esta agua evaporada, ¿sí? Lo desplaza hacia zonas más frías, en este caso van a llegar a formar lo que son las nubes. Y por condensación de estas nubes, entonces, posteriormente se tiende a precipitar lo que es el agua, para formar lo que son los cuerpos de agua, en este caso para formar lo que son los ríos, formar lagos, lagunas, que posteriormente van a desembocar en lo que es el mar, ¿correcto? Y este proceso se repetiría. Ese es un proceso normal, ¿no? Entonces, también tengamos en cuenta que una pequeña parte de esta agua va a filtrar para formar lo que son el agua subterránea, ¿sí? Llegan a formar lo que es el agua subterránea. Entonces, dependiendo de nuestras actividades, ¿no? De las actividades que nosotros realicemos, va a haber una alteración en lo que es la calidad del agua. Y esto tiende a provocar lo que es la contaminación del agua y esto puede traer consigo muchas enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué actividades, ¿no? nosotros realizamos para que se produzca esta contaminación del agua? A ver si pueden participar, ¿no? ¿Qué actividades nosotros realizamos para contaminar el agua? ¿Sí? ¿Ahora nos escuchan? No le entiendo muy bien. ¿Los desagües? Ya, en este caso, pues, el tratamiento inadecuado de aguas servidas, ¿no? ¿Qué más? El mercurio que se aloja por la minería. Ya, en este caso, ya la minería. ¿Derrame de petróleo? Ya, ya, Los desechos industriales. ya. Por ejemplo, a nivel pesquero, ¿no? Por ejemplo, los efluentes pesqueros, que esto van a depositarse en el cuerpo marino, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes, en sus casas, a ver, ¿qué realizan ustedes que pueda contaminar el agua? A botar el aceite también en las tuberías. Claro, ¿no? Entonces, vertimientos. ¿Qué más? El uso de detergentes. Ya. ¿Qué más creen ustedes ahora? En las chacras cuando usan fertilizantes se va el agua también. Tenemos ahí ya uso de fertilizantes y o pesticidas. ¿Ya? ¿Qué más? La basura que puede contaminar el agua subterránea también. Ya lo que es vertimiento de basura, ¿no? Vertimiento de basura. Claro, basura vamos a poner, ¿ya? Basura doméstica. Ahora vamos bien. El tratamiento inadecuado. Uy, ya, inadecuado, ¿eh? Tratamiento inadecuado de las aguas servidas. Ustedes saben pues que a través de los desagües, ¿no? A través de las aguas negras, se denominan aguas negras, eh, hay una gran cantidad de microorganismos y muchos de estos microorganismos son patógenos. Entonces, si es que no es tratado, ¿no? Si es que no es tratado adecuadamente este tipo de agua, entonces contaminan el ambiente, el cuerpo receptor, ¿no? El cuerpo de agua receptor, pudiendo pues más adelante otras personas, ¿no? Otros individuos consumir de ese tipo de agua y producir enfermedades, ¿ya? Si hablamos de la minería,
Aquí el efecto de la minería es principalmente por la presencia de los metales pesados. ¿Sí? La presencia de metales pesados que también tiende a provocar enfermedades en la persona. Por ejemplo, puede provocar lo que es cáncer, puede provocar lo que es toxicidad, ¿no?, en el organismo. Ahora, el derrame de petróleo, ¿qué efecto puede tener el derrame de petróleo? Este más que todo va a tener un efecto directo también, la minería también, ¿sí? Pero lo hemos enfocado más que todo lo que es el efecto en el ser humano. Pero el derrame de petróleo tiene un efecto directo sobre la naturaleza. Ustedes saben, pues, que el petróleo, al ser insoluble en el agua, se va a localizar en lo que es la superficie de este, ¿no? Superficie de este. Entonces, ¿a quién va a afectar? Primero, a los organismos acuáticos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por acción del viento, ¿no?, el viento remueve lo que es el agua, y esto va a provocar que haya un intercambio de oxígeno. Entonces va a haber oxígeno disuelto en el agua, y ese oxígeno disuelto en el agua es utilizado por peces, por otros organismos acuáticos para poder respirar, ¿correcto? Entonces, si es que se encuentra, ¿no?, este petróleo en el agua, entonces ya evita esta incorporación de oxígeno al agua. Entonces, los animales van a comenzar a morir. Además que evita que la luz del sol llegue hasta el cuerpo de agua, bloqueando en este caso lo que es el proceso de fotosíntesis de los organismos fotosintéticos, como en el caso de las algas, ¿ya? Ahora, si hablamos a nivel de los efluentes pesqueros, ¿qué es lo que puede provocarse a nivel de los efluentes pesqueros? Estos efluentes pesqueros tienen una gran cantidad de materia orgánica, ¿eh? Materia orgánica. Y esta materia orgánica, ¿no?, cuando cae en el ambiente acuático, va a ser utilizada por los microorganismos principalmente, ¿sí? Comienzan a descomponer esta materia orgánica. Pero como saben ustedes, debido al proceso metabólico, se requiere de oxígeno. ¿Y qué oxígeno van a utilizar? El oxígeno que está disuelto en el agua, ¿sí? Porque el efluente cae al agua, ¿sí? Los microorganismos comienzan a utilizarlo y comienza a disminuir la concentración de oxígeno disuelto. ¿Y esto qué problema va a traer? En que va a haber menor disponibilidad para los organismos acuáticos, los peces, ¿no? Vertimiento de aceites al desagüe, ¿sí? El efecto que va a causar es el mismo que lo que causa en el petróleo, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Va a disminuir lo que es el aporte de oxígeno al agua, va a evitar la fotosíntesis. Una cosita que no habíamos mencionado, aparte de lo que es el derrame de petróleo, y que en menor efecto va a tener lo que son estos aceites, ¿no?, en el cuerpo de agua, es que estos tienden a impregnarse en lo que son las branquias, ¿no?, o algunas estructuras de los organismos acuáticos, dificultando de esta manera también lo que es el proceso de respiración. Ahora vamos a ver el uso de detergentes, ¿sí? El uso de detergentes. Ustedes saben que los detergentes son ricos en fosfatos, ¿sí? Y estos fosfatos tienden a provocar lo que es la eutrofización del agua, ¿sí? ¿Qué significa? Primero, estos fosfatos son utilizados por lo que son las algas, ¿sí? Entonces, si es que hay un aumento de fosfatos, estas algas van a comenzar a aumentar su producción. Aumentan la producción de algas, ¿sí? De esta manera, no sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, cuerpos de aguas que se encuentran totalmente verdes, ¿no?, con una biopelícula formada en la superficie, ¿no?, por la presencia de estas microalgas. Y ustedes verán, ¿no?, no sé si se han dado cuenta, que los organismos acuáticos no es muy variado, ¿correcto? Porque prácticamente estas microalgas eh, cambian ya la composición química del cuerpo de agua, por lo tanto los otros organismos, ¿no?, como los peces, ya ven dificultado su crecimiento. Si hablamos a nivel del uso de fertilizantes y o pesticidas, ¿sí? Uso de fertilizantes y o pesticidas.
eh, algunos de estos pesticidas son tóxicos, ¿sí? Algunos de estos pesticidas son tóxicos. ¿Por qué? Por su misma composición, ¿no? Tenemos aquí los organofosforados, los organoclorados, ¿no? Y otro tipo que generan toxicidad en los organismos, ¿sí? No solamente en el ser humano, sino en todos los organismos, ¿sí? Generan toxicidad. Mientras que los fertilizantes tienen un alto contenido de nitrógeno, ¿sí? Y este nitrógeno también provoca una alteración química en el cuerpo receptor, ¿ya? Y si hablamos del vertimiento de basura doméstica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros mencionamos lo que es las bolsas, ¿no? ¿Cuántas noticias ha habido sobre que se encontraban bolsas, ¿no? O residuos de plástico que son en el ambiente marino, provocando que muchas especies marinas mueran, ¿sí? Pero si nos enfocamos también en lo que son, por ejemplo, las pilas, ¿cómo ustedes disponen las pilas? ¿Lo vierten de manera directa, ¿no? A la basura? ¿Mm? Ahora, ustedes saben que las pilas también contienen metales pesados, ¿sí? Donde, pues, si estas pilas son, lo echan a la basura y posteriormente llegan a lo que es el botadero, posteriormente, estas tienden a lixiviar, que significa que van a emitir su, eh, sus metales pesados y estos posteriormente van a filtrar y filtran a dónde van a llegar. Al filtrar van a llegar, como dije, al agua subterránea. Y el agua subterránea posteriormente llegan a los cuerpos de agua. En este caso puede llegar a ríos o al mar. Y también pues provoca lo que es la muerte de distintos organismos acuáticos. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos algunos efectos, ¿no? Más que todo de la contaminación a nivel del agua, ¿no? Más que todo por residuos sólidos. Aquí se observa por residuos sólidos, ¿no? Y por maltratamiento en este caso de los, de los desagües, ¿no? De los efluentes de los desagües. Ahora vamos a ver a nivel del suelo. Eh, Primero, cuando recién se formó la Tierra, ¿sí? Cuando recién se formó la Tierra, la textura del suelo fue totalmente diferente. Estamos hablando de lo que es la roca madre, ¿sí? La roca madre, ¿no? Posteriormente, por la meteorización, ¿no? Por el efecto de las lluvias, por el efecto del viento, esta roca madre se fue desintegrando, formando partículas, ¿no? Se fueron formando partículas para posteriormente formar lo que es el suelo que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, el suelo que actualmente conocemos está conformado por compuestos inorgánicos, ¿no? Está compuesto por ejemplo, carbonatos, está compuesto por fosfatos, ¿no? También está compuesto por minerales, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí la arcilla, ¿no? La arcilla que tiene distintos minerales, y por materia orgánica, ¿sí? Materia orgánica. ¿Y para qué es importante el suelo? Porque sirve como almacenamiento de nutrientes, ¿sí? Sirve como almacenamiento de nutrientes. A partir de esos nutrientes se alimentará pues lo que son las plantas, se alimentan lo que son algunos animales, ¿sí? Sirve de soporte para los organismos terrestres, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos volar, entonces necesitamos de un soporte en el cual nosotros podamos desplazarnos, ¿ya? Entonces la composición del suelo es muy variada, ¿sí? Es muy variada la composición del suelo. Y el efecto que vaya a tener también por la contaminación que nosotros mismos generamos también puede ser eh, drástico, ¿no? Donde prácticamente las actividades que provocan la contaminación del suelo son similares a lo que ya hemos mencionado en el caso de la contaminación del agua, ¿no? Tenemos, por ejemplo, derrame de petróleo, tenemos, por ejemplo, lo que es el uso de pesticidas. Aquí sí lo vemos de manera más directa, ¿no? El uso de pesticidas, ¿no? El uso de agroquímicos, lo que es, por ejemplo, la, el vertimiento de basura.
Tenemos, por ejemplo, aquí la tala de árboles. Ustedes se preguntarán, ¿de qué manera pues la tala de árboles va a provocar lo que es una contaminación del suelo? Primero, pues cuando se talan los árboles, vamos a dejar lo que es primero, vamos definiendo qué es lo que es contaminación. La contaminación va a ser lo que es la incorporación de un compuesto extraño, en este caso, pues, a un cuerpo específico, en este caso es el suelo, ¿ya? Entonces, al nosotros realizar lo que es la tala de árboles, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo, ¿sí? Estamos reduciendo lo que es de arborización, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí los árboles. Donde pues aquí pues por la presencia de estos árboles se va creando un hábitat para distintos organismos, ¿sí? Para distintos organismos, donde pues cuando se realiza esta tala de árboles, prácticamente estamos dejando un área libre y esta área libre puede ser utilizada para la incorporación de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, ya se taló los árboles. ¿Qué, qué puede provocar aquí? Que, por ejemplo, personas puedan invadir, entonces se van realizando construcciones, ¿sí? Se van realizando construcciones donde pues comienza a aumentar lo que es la población y estos a su vez tienden a lo que es generar basura, ¿correcto? Estamos viendo pues contaminación a nivel del suelo, ¿ya? Aquí otra cosita que tenemos que tener en cuenta es por ejemplo el vertimiento de lo que son los residuos hospitalarios, ¿no? Por ejemplo, jeringas, ¿no? Que muchas veces pueden estar contaminadas, cuántas veces se vierten guantes, mascarillas, ¿no? Distintos elementos que se pueden encontrar contaminados con organismos infecciosos. Entonces, si son dispuestos de manera indiscriminada, entonces puede afectar a una comunidad o a una población. ¿Ya? Si hablamos a nivel del aire, ¿ya? Contaminación a nivel del aire. Ustedes saben que a nivel del aire hay distintos gases, ¿no? Principalmente hay nitrógeno y oxígeno, principalmente. ¿Eh? En menor cantidad se encuentran otros componentes, como puede ser el CO2, ¿no? El dióxido de carbono, tenemos metano, ¿no? Tenemos ozono, ¿sí? En menor cantidad. Entonces, cuando se presenta lo que es esta contaminación, tiende a aumentar la concentración de gases no deseados, ¿sí? Como por ejemplo puede aumentar lo que es la concentración de los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el mismo dióxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono tiende a aumentar su concentración, pudiendo provocar daños a la salud, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos hablar aquí? Ya. Tenemos lo que les había mencionado, los óxidos de azufre, ¿sí? Tenemos los óxidos de nitrógeno. ¿Cómo se producen estos contaminantes? Estos contaminantes se producen principalmente por la combustión de, de hidrocarburos, ¿sí? En estos hidrocarburos, lo que es el petróleo, por ejemplo, en el gas natural, hay pequeñas cantidades de estos óxidos, ¿no? Que cuando pues se entran en combustión son vertidos al aire. ¿Y qué efecto pueden tener? ¿No? ¿Qué efecto pueden tener estos compuestos en el aire, ¿no? Por ejemplo, estos óxidos de azufre, ¿no? Al encontrarse volatilizados, reaccionan con el agua
agua para producir o formar lo que es sulfídrico. Ácido sulfídrico se encuentra a nivel de lo que es el aire, que posteriormente, cuando pues se forman las nubes, llueve, también va a precipitar lo que es este ácido sulfídrico, produciendo lo que son las lluvias ácidas. Y estas lluvias ácidas, ¿qué efecto pueden tener? Pueden dañar las viviendas, ¿sí? Pueden dañar lo que si cae al suelo, ¿sí? Si cae al suelo, puede provocar una alteración química, ¿sí? Haciendo difícil que se puedan realizar cultivos, que se puedan sembrar, ¿no? Distintas plantas. Y si hablamos de los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Estos óxidos de nitrógeno pueden provocar irritaciones a nivel de las vías respiratorias, ¿sí? Provocan irritación a nivel de las vías respiratorias. Y eso propicia a que se puedan generar pues enfermedades respiratorias, ¿no? Enfermedades, ¿no? Puede presentarse lo que es el asma, puede presentarse lo que es cáncer, también se puede presentar, ¿no? Y también puede presentar algunas infecciones. Ahora, ustedes han visto, por ejemplo, ¿no? Cuando funcionan las fábricas pesqueras, ¿no? Se está vertiendo una gran cantidad de contaminantes. Pero también dentro de esos contaminantes tenemos lo que son las partículas de polvo. Las partículas de polvo. Estas partículas de polvo, que aparentemente son inofensivas, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué es lo que es esta partícula de polvo? Tienen a depositarse sobre distintas superficies. ¿Sí? Tienen a depositarse sobre distintas superficies, ¿no? No sé si ustedes habrán observado, por ejemplo, ¿no? Cuando se van caminando por las calles, o ven una plantita, ¿sí? Plantita por acá, y tenemos una plantita que presenta sus hojas. Más o menos. Y no se han dado cuenta que estas hojas se encuentran cubiertas por un polvo, ¿no? Que generalmente pues es negro o es gris. Es por la presencia de estas partículas de polvo emitidas pues por las grandes industrias. ¿Y qué efecto puede tener sobre esta plantita? Ustedes saben que en de las hojas, ¿no? Se encuentran las células que van a realizar la fotosíntesis. Entonces, si se está bloqueando lo que es la captación de lo que es la luz solar, entonces esta plantita deja de realizar fotosíntesis y se comienza a marchitar, ¿no? Primero se torna senescente, ¿no? De una coloración amarillenta y posteriormente muere. Pero no solamente es el efecto a nivel de las plantas, sino también a nivel de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, ¿no? Lavan su ropa, lo tienen en el cordel, y si es que estas partículas de polvo se depositan ahí, tienen que asociar la ropa, ¿no? No solamente en la ropa, sino también pues en las casas, ¿no? Que tiende a provocar también un mayor proceso de oxidación. Aquí tenemos el efecto que puede provocar, ¿sí? En el ambiente, ¿sí? Entonces, como estamos observando aquí también por la quema que nosotros realizamos, por ejemplo, ustedes habrán escuchado cuántas veces se ha incendiado lo que es Vía María, ¿no? Lo que son las lagunas de Vía María, y esto es más que todo provocado, ¿no? Es una actividad provocada por distintos pobladores, ¿no? No teniendo en cuenta pues la importancia que tienen estas lagunas de Villa María para lo que es el medio ambiente. Ya, entonces, hasta ahorita lo que hemos visto parece prácticamente el efecto que tiene la sociedad sobre el ambiente, ¿sí? Pero al inicio de la clase nosotros mencionamos la importancia de la biología en la sociedad, y pareciera que lo hemos visto al revés, ¿no? La importancia de la sociedad, en este caso en la ecología. Pero ¿por qué lo hemos mencionado? Porque si nosotros, ¿sí? Si nosotros alteramos nuestro medio ambiente, se va a generar un cambio, ¿sí? Se va a generar un cambio en este ambiente, y esto nos va a perjudicar a nosotros,
¿sí? Nos va a perjudicar a nosotros, ¿no? Entonces, vamos hablando un poquito sobre lo que es el cambio climático. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro planeta es como un gigantesco invernadero, ¿no? Que se encuentra envuelto en una gran bóveda llamada atmósfera, ¿no? Tenemos aquí lo que es el planeta Tierra. Esto vendría a ser lo que es la atmósfera. Por acá tenemos el Sol. Entonces, el Sol cuando emite lo que son sus rayos solares, va a incidir sobre la atmósfera, ¿sí? Una parte de estos rayos solares van a ser reflejados por esta atmósfera, ¿sí? Una parte. Otra parte va a ingresar hacia el espacio terrestre. Una vez que llega hacia el espacio terrestre, una parte va a ser reflejada, ¿sí? También la atmósfera. Pero una parte va a ser retenida, ¿sí? ¿Pero por qué va a ser retenida? Va a ser retenida principalmente por unos gases que se encuentran a nivel de la atmósfera. Y esos gases se denominan lo que son los gases del efecto invernadero, ¿sí? Y de esta manera, pues, va a provocar que la energía solar se acumule en la superficie del planeta, ¿no? Para calentarlo y mantener una temperatura aproximadamente de 15 grados centígrados. Porque de no ser así, ¿no? Las temperaturas durante las noches serían muy frías, ¿no? Pueden llegar incluso menos 20, menos 30 grados centígrados. Y durante el día fueran muy calientes, ¿sí? Entonces, a este proceso natural que sostiene el equilibrio entre el frío y el calor, ¿no? Para hacer posible la vida en la Tierra, se conoce como el efecto invernadero, ¿ya? Entonces, como les había dicho, ¿no? La absorción de la energía solar en la superficie del planeta se produce por los llamados gases del efecto invernadero. Son varios, pero principalmente tenemos a lo que es el dióxido de carbono y tenemos al metano, ¿sí? Pero debido a lo que es la deforestación, debido a lo que es la combustión desmesurada de hidrocarburos y al modelo de desarrollo consumista que nosotros tenemos, el ciclo de la vida se ha alterado, ¿sí? Y la vegetación del planeta ya no es suficiente para reciclar todo el CO2, ¿no? Ustedes saben pues que las plantas consumen este CO2 para producir, ¿no?, compuestos orgánicos, pero al haber esta deforestación, eh, la cantidad de CO2 está aumentando, ¿sí? ¿Qué otros gases del efecto invernadero existen? Tenemos, por ejemplo, lo que es el óxido nitroso. Tenemos, por ejemplo, lo que son los clorofluorocarbonos. Tenemos lo que es el hexafluoruro de azufre. ¿Sí? Esos son, y hay otros, ¿no? Pero esos son los principales, ¿no? Son los gases del efecto invernadero. Y como se habrán dado cuenta, pues, últimamente estos gases han comenzado a aumentar, ¿no? Estos gases han comenzado a aumentar. ¿Debido a qué? Debido a que, uno ya hemos mencionado, ¿no? Por el proceso de deforestación, pero también por el mismo estilo de vida del hombre, ¿no? Y esto comenzó desde lo que es la revolución industrial, donde pues comenzaron a diseñar máquinas y estas máquinas utilizaban lo que es eh, hidrocarburos para poder mantenerse en funcionamiento, ¿no? Utilizaban petróleo y esto provocaba un aumento de estos gases, ¿no? Aumento de CO2. Por ejemplo, el uso de lo que es los aerosoles, ¿sí? El uso de estos aerosoles, por ejemplo,
va a provocar un aumento de lo que es este hexafluoruro, ¿no? De azufre. Y así, ¿no? Otras actividades que realiza el hombre provoca que estos gases del efecto invernadero aumenten su concentración. Y de esta manera, al haber un aumento de estos gases del efecto invernadero, la energía, ¿no? Que normalmente se reflejaba en una determinada cantidad, comience a ser retenida en mayor cantidad. Y esto va a provocar un aumento, ¿sí? Un aumento en la temperatura. ¿Ya? ¿De dónde provienen los gases del efecto invernadero? Bueno, esto es lo que de dónde proviene. Por ejemplo, tenemos el CO2. El CO2, ¿de dónde proviene? Origen de la combustión, ¿no? Al quemar combustibles como el petróleo, ¿no? De la deforestación, ¿no? Por la tala de árboles, ¿no? Que se da en la selva y en los bosques. El metano. ¿De dónde proviene el metano? De los animales herbívoros, ¿no? Como las vacas, las cabras, los caballos, ¿sí? Los cuales pues durante su proceso de digestión fermentan los alimentos liberando este gas. Del cultivo de arroz también, ¿sí? Del cultivo de arroz. Porque sabemos que el arroz pues crece en tierra húmeda, en donde viven muchas bacterias y al descomponerse se convierten en metano. Hay algunas plantas, ¿sí? Hay algunas plantas que me producen mayor cantidad de CO2. ¿Ya? Entonces, si es que hay una mayor siembra de ese tipo de plantas, pues la cantidad de metano que se va a generar va a aumentar. También, ¿de dónde se produce metano? De la basura, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos, ¿no? generado basura orgánica principalmente, ¿no? Residuos orgánicos que estos posteriormente se descomponen y tienden a generarse lo que es metano. El óxido nitroso. ¿De dónde proviene este óxido nitroso? De los fertilizantes, ¿sí? De los cuales, pues, también participan algunas bacterias, ¿no? Que convierten una parte del nitrógeno en óxido nitrógeno, en óxido nitroso. ¿Ya? Lo que se había mencionado sobre los clorofluorocarbonos y lo que es el hexafluoruro de azufre, esto se produce principalmente por fabricar lo que son los aerosoles, ¿no? Espumas plásticas de almohadas, productos de limpieza, ¿sí? Y también para el funcionamiento del aire acondicionado. Muchas veces, por ejemplo, lo que es los clorofluorocarbonos se encuentra, por ejemplo, como refrigerante, ¿no? En los refrigeradores, ¿no? Entonces, y una pequeña cantidad, ¿no? Parcialmente, pues, se está emitiendo en lo que es el ambiente. Entonces, también provocaría un aumento en la generación de estos gases del efecto invernadero. Entonces, esto ha traído consigo, ¿no? El aumento de lo que son los gases de este efecto invernadero ha traído consigo lo que es un aumento en el calor, ¿no? Un aumento en la temperatura del planeta. Y los impactos han sido importantes, ¿no? ¿Qué impactos ha tenido el planeta debido al aumento de estos gases de efecto invernadero? Ha habido una reducción de la biodiversidad, ¿sí? Ha habido lo que es un desplazamiento de los límites territoriales, de los ecosistemas y cambios en la composición de los bosques. Por ejemplo, lo que le mencioné al inicio, ¿no? Sobre la sociedad, ¿no? Que está orientada hacia lo que es la producción y el crecimiento. Entonces, si nosotros hablamos del crecimiento, ¿no? Entonces significa pues que al haber un exceso de personas, estas van a buscar una vivienda. Entonces, en el afán de buscar esta vivienda, van buscando áreas deshabitadas, ¿no? En este caso, pues, puede ser la utilización de tierras que normalmente son cultivables. Entonces, las personas comienzan a habitar en esas zonas, pero no para sembrar, sino para construir sus casas. Entonces, se están perdiendo áreas, se están perdiendo terrenos, en el cual los organismos, ¿no? Los animales, las plantas que puedan haber estado presentes ahí, están siendo desplazadas, ¿sí?
Eh, ¿Qué otro efecto se ha visto por el cambio climático? Un aumento de la temperatura en los desiertos, zonas semiáridas. Y si hablamos de las zonas semiáridas, entonces se va generando que el suelo se torne eh, infértil. Entonces ya no se van a comenzar a poder sembrar distintas plantas, ¿no? Distintos vegetales que normalmente se utilizan para el consumo humano, ¿sí? ¿Qué más se ha producido? Hay desaparición del 30 al 50% de la masa glaciar, ¿sí? Esto es un efecto directo que hemos visto, ¿no? Constantemente. Hay cambios en la circulación oceánica y alteración de la productividad biológica con impacto en los ecosistemas marinos. Ustedes saben que a nivel del mar hay una zona en que hay una regulación, ¿no? Una determinada cantidad que confluye en lo que es agua marina, ¿no? Y agua salada, ¿no? A su vez, con lo que hay una mezcla de lo que es las aguas frías con las aguas cálidas, ¿sí? Entonces, si es que hay una alteración en cualquiera de estos dos componentes, entonces ya se pueden manifestar algunos cambios atmosféricos que ocurren a nivel del planeta. Entonces, va a provocar que haya más huracanes, más tsunamis, ¿sí? Trayendo daño en lo que es infraestructura y efectos, pues, en la salud de algunas personas. También hay mayor erosión costera e inundaciones, ¿sí? Por el mismo cambio climático que les dije que está habiendo, ¿no? Por la mayor acción del viento, se provoca lo que es la erosión costera, donde pues va a permitir que estos cuerpos de agua tiendan a ingresar en áreas donde antes pues eh, no se encontraba, pues, ¿no? Y por ejemplo, en casos de inundaciones, ¿sí? En casos de inundaciones, ¿no? Sea por ambiente marino, ¿no? Por agua marina o por agua de río, va a provocar que distintos organismos, ¿sí? Distintos organismos puedan proliferar, ¿no? Por ejemplo, algunos vectores, ¿no? Como por ejemplo el Aedes, ¿no? Y si al haber más vectores puede provocar que distintas enfermedades puedan generarse, ¿no? Como por ejemplo la malaria, el dengue, fiebre amarilla, ¿sí? Por efecto de estos mismos aumente la humedad. Otro efecto que puede tener la biología en lo que es el medio ambiente, en este caso en la sociedad, es la presencia de algunos organismos que pueden generar enfermedad en las personas, ¿sí? Pero la biología pues no se va a encargar de ver pues en sí el daño que produce, no se va a encargar de ver la cura para estas enfermedades, sino en comprender cómo es que funcionan o cómo actúan estos organismos, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, la biología se encarga, pues, del estudio molecular, ¿sí? ¿Cuál es su estructura, composición química? Para, a partir de ahí, los distintos profesionales puedan encontrar una cura y poder neutralizar a este virus, ¿no? Lo que estamos viendo en esta imagen, por ejemplo, corresponde a un parásito. Entonces, pues, la biología se encarga de analizar todo su proceso biológico, ¿sí? Cuáles son sus distintas fases, su forma de crecimiento, ¿sí? Cuáles son las condiciones adecuadas u óptimas para que este organismo pueda sobrevivir, ¿no? Y en base a eso, pues, eh, pueda también establecer medidas para contener su desarrollo. Entonces, estos organismos no solamente son dañinos, ¿no? Sino también, pues, que eh, son beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos honguitos, y alguno de estos honguitos me puede producir algunos antibióticos, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado de la penicilina, que ha sido producido por un honguito, ¿no? Que es penicillium. Y así, hay otros honguitos, ¿no? Que se encargan de producir otros antibióticos. Por ejemplo, ustedes han escuchado de las cefaloporinas, han escuchado de los aminoglucósidos, ¿no?
¿Ya? Respecto a esta imagen de aquí, me permite comprender un poquito la biología para saber la interacción que puede haber entre distintas moléculas, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos aquí el virus, ¿sí? Tenemos aquí el virus. Cuando ingresa, ¿no?, a un organismo, en este caso cuando ingresa a la persona, entender cómo es que estas proteínas, ¿no?, que se encuentran a nivel de la superficie del virus, interactúan con algunos receptores, ¿sí? ¿Cómo se da esa interacción? ¿Cómo es que el organismo que se ha visto afectado estimula a su sistema inmunológico para que comience a producir anticuerpos, ¿no? Y en base a esos anticuerpos se puede producirse lo que es una vacuna, ¿ya? Otro punto sobre lo que es la importancia de la biología es el conocimiento de la genética, ¿sí? El conocimiento de la genética. Y el problema que está sucediendo actualmente a nivel mundial también es sobre la alimentación, ¿no? Ustedes saben pues que algunas regiones que son regiones áridas, ¿no?, son regiones infértiles, no tienen una buena producción de alimentos. Entonces, en base a ello, se están diseñando lo que son los transgénicos, en el cual pues se refiere a la incorporación, ¿no?, o a la modificación de su ADN, ¿sí?, para que tienda a resistir ciertas adversidades que puedan presentar, ¿no? Por ejemplo, algunas plantas que se ven afectadas por distintas plagas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, se pueden ver afectadas por hongos, se pueden ver afectadas por insectos. Entonces, ¿qué es lo que hace, en este caso, lo que es la ingeniería genética o la biotecnología? Es insertarle genes, ¿no?, de un organismo a otro, como por ejemplo, tenemos una plantita por aquí, que normalmente esta plantita se ve atacada por hongos, se ve atacada por insectos, ¿no? Entonces la productividad disminuye. Pero ¿qué pasa cuando se le inserta un gen, ¿no? Se le inserta un gen que puede ser, por ejemplo, un gen de un hongo, ¿sí?, de un hongo X, en el cual pues ese honguito sintetiza algunas toxinas que puede neutralizar algunos otros hongos o puede tener un efecto sobre algunos insectos. Entonces la planta comienza a sintetizar esos compuestos tóxicos para esos organismos. Entonces cuando llega lo que es el honguito Y, por decirlo así, o otros insectos, entonces al tratar de consumir esta planta, entonces se ven afectados y ya no lo atacan, ¿sí? Pero hay una controversia debido a estos alimentos transgénicos, ¿sí? No hay estudios suficientes para mostrar el, el efecto que pueda tener, ¿no? Pero algunos mencionan que se pueda producir cáncer, ¿sí? Se pueda producir cáncer por, por el consumo de ese tipo de alimentos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ah, entonces, bueno, la clase de hoy día también ha sido corta, ¿sí? Voy a pasar lista un poquito. Abanto Díaz, Presente. Acedo Pereira, Presente. Alba Méndez, Alba Méndez, Bejarano Pérez, Bejarano Pérez, Blas Robles, Blas Robles, Presente, profesor. Carrasco Parks, Carrasco Parks, ¿no hay? Carrasco Quipuscoa, Presente. Castro Visosa, Presente. Charca Pequens, Chia Uribe, Presente.
Coral Salvador, Presente, profesor. Delgado Medina, Presente. Gil Cruz, Presente. González Maguiña, Presente. Huerta Guerrero, Presente, profesor. Lucero Solís, Presente, profesor. Mauricio Hoyos, Presente, profesor. Galván Cortijo, Presente, profesor. Moreno Ángeles, Moreno Ángeles, Presente, profesor. Moreno Lara, Moreno Lara, Pinto Gil, Presente, profesor. Quesada Reyes, Presente, profesor. Quiroz Viera, Quiroz Viera, Rodríguez Castillo, Presente, profesor. Tea Peñuñuvero, Presente, profesor. Zabaleta Reyes, Presente, profesor. Alba Méndez, Bejarano Pérez, Moreno Lara, Quiroz Viera. A ver, para esta semana, este miércoles, Chía Uribe y Coral Salvador ya van a hablar sobre evolución, ¿sí? Evolución. Es Quesada Reyes, ¿no? Para el segundo grupo, Quesada Reyes y Rodríguez Castillo, también evolución, ¿sí? Bueno, pues, ¿alguna pregunta? Profesor, mi Sí. compañero Bejarano me informa que no tiene luz. Ya. Entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Nos quedamos hasta el miércoles, ¿sí? Profesor, disculpe, mi compañero Moreno Lara está tratando de de conectarse porque ha tenido problemas con su conectividad también. Ya. ¿Algo más? Nada. Ya, ya muchachos, ¿sí? Estamos comunicando el miércoles, cuídense. Ya muchachos, ¿no? Ya.